En tribunales abarrotados, estos conductores ebrios e imprudentes finalmente enfrentan todo el peso de la ley, y su confianza se derrumba en el momento en que se imponen las cadenas perpetuas. Lágrimas, excusas y un repentino arrepentimiento inundan la sala mientras buscan clemencia, con la esperanza de que la emoción repare el daño causado por sus decisiones egoístas. Pero los jueces en este video permanecen impasibles, las pruebas son irrefutables, y a medida que se dicta cada sentencia, una pregunta flota en el aire: ¿cómo reaccionar cuando ya no hay escapatoria? Número 10. Ámbar Pereira. Abril de 2022 fue el día que lo cambió todo. Fue entonces cuando un viaje nocturno por la autopista Selmon de Florida se convirtió en un juicio en el tribunal, donde ninguna sentencia podría equilibrarse por completo. 2 años después, la conmoción regresó, no en la carretera, sino en una sala silenciosa y abarrotada, donde Ámbar Pereira esperaba descubrir cuánto de su futuro estaba a punto de desaparecer. La fiscalía presionó para que se le condenara a cadena perpetua. Ni siquiera la defensa pudo justificar la gravedad del delito, así que solo pudieron argumentar una pena fija de 20 años, pidiendo clemencia. Sin embargo, el caso se negó a permanecer impasible ante esas cifras. El juez revisó la conducta y la mentalidad de Pereira, recordando al tribunal que no se trataba de un solo descuido, sino de una serie de decisiones con consecuencias perdurables. Todos intuían que el fallo no seguiría un camino sencillo. Esto era grave, ya que la acción de Pereira costó 3 vidas y una vida destrozada irreparablemente. El tribunal volvió a la noche del accidente. Pereira conducía ebria cuando su coche se estrelló contra el vehículo de la familia Filipic. Luis y Rita Filipic murieron en el lugar, junto con su hija de 8 años, Georgia. Sus muertes fueron instantáneas, definitivas e irreversibles. Un tercer coche, conducido por Tracy Kelly, también fue impactado. Ella sobrevivió, pero tuvo un coste brutal: dolor crónico, trauma y una vida que cambió para siempre. El tribunal escuchó cómo las secuelas de esa noche aún la acompañan, no como un recuerdo, sino como una realidad cotidiana. A medida que la emoción se intensificaba, el juez centró su atención en las acciones de Pereira tras el accidente. El tribunal concluyó que su comportamiento demostraba preocupación por sí misma, más que por las personas cuyas vidas se desmoronaban a su alrededor. Ese detalle importaba. En la legislación sobre sentencias, el carácter después del delito suele pesar tanto como el delito mismo. Entonces llegó la decisión: 50 años de prisión. Técnicamente no era cadena perpetua, pero se acercaba bastante. Para las familias de las víctimas, no fue una victoria, sino solo el final de la espera. Número 9. Benny Duarte. Abril de 2024 marcó el final de una larga y dolorosa espera en un tribunal de Santa Ana. Ese día, un juez dictó una sentencia de más de 50 años a cadena perpetua para un conductor ebrio, cuyas decisiones arruinaron 3 jóvenes vidas. Lo que siguió fue un torrente de emociones que casi sumió el caos en el tribunal. Casi 2 años antes, en 2022, en Huntington Beach, una noche de decisiones imprudentes resultó fatal. El conductor, Benny Duarte, de 29 años y residente de San Clemente, optó por beber en exceso y ponerse al volante 2 veces esa misma noche. Los investigadores confirmaron posteriormente que su nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces superior al límite legal. Su coche se estrelló contra otro vehículo, matando instantáneamente a Brooke Hawley, de 17 años, a Dylan Mack, de 18, y a A.J. Rossi, de 17. A finales de 2023, el jurado emitió su veredicto. Duarte fue condenado por 3 cargos de asesinato, además de conducir bajo los efectos del alcohol. La fiscalía estableció un cronograma claro. Existía acceso a servicios de transporte. Las advertencias sobre conducir en estado de ebriedad eran de dominio público, y aún así, la decisión de conducir se tomó de todos modos. El tribunal escuchó cómo cada decisión se acumulaba tras otra, formando una cadena indestructible. La ley ahora tenía que decidir el peso de esa cadena. El momento más emotivo se produjo durante la sentencia en abril de 2024. Los padres de las víctimas se encontraban a pocos metros de la mujer responsable. Por primera vez desde el accidente, la miraron directamente en la sala. Describieron futuros destrozados, habitaciones vacías y logros que nunca llegarían. El juez escuchó.
sopesando la profundidad de ese dolor con los hechos del crimen. Cuando se anunció la sentencia, que fue de 51 años a cadena perpetua, no hubo celebración, solo lágrimas. El juez dejó claro que el castigo no reflejaba solo un accidente, sino una serie de decisiones conscientes que costaron tantas vidas. Mientras se llevaban a Duarte, las familias de las víctimas se consolaron mutuamente, mientras las lágrimas seguían fluyendo. Número 8. Jamie Lee Kamarowski. El caso de Jamie Lee Kamarowski es uno de los ejemplos más perturbadores de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol, con consecuencias irreversibles. La noche de la boda de Samantha Miller, lo que debería haber sido una celebración tranquila, terminó en catástrofe. Miller y su esposo, Eric Hutchinson, viajaban en un carrito de golf cuando el vehículo de Kamarowski los atropelló a gran velocidad. Los investigadores confirmaron posteriormente que circulaba a aproximadamente 105 km por hora en una zona con límite de velocidad de 40 km por hora, un margen que, por sí solo, indicaba negligencia criminal. Mientras los investigadores reconstruían los momentos previos al impacto, surgió un patrón de imprudencia extrema. Los informes policiales indicaban que Kamarowski había bebido en exceso en varios lugares esa misma noche. Las imágenes de vigilancia y las declaraciones de testigos la situaron al volante mucho después de que cualquier persona razonable hubiera decidido no conducir. Los datos extraídos de los sistemas de a bordo del vehículo revelaron que no se frenó adecuadamente antes de la colisión, lo que indica una reacción tardía o una total distracción. La fuerza del impacto destruyó el carrito de golf al instante, sin dejar ninguna posibilidad a los ocupantes. Se trató de un error repentino o del previsible fin de repetidas decisiones peligrosas. La escena que siguió fue caótica y emocionalmente devastadora. Los servicios de emergencia describieron una carretera llena de escombros de la celebración de la boda, convertida ahora en la escena de un crimen. Samantha Miller fue declarada muerta en el lugar, aún con su vestido de novia. Eric Hutchinson sufrió heridas graves y estuvo hospitalizado durante semanas, comenzando su matrimonio en una sala de traumatología en lugar de una luna de miel. El contraste entre la alegría y la tragedia se convirtió en un tema central que posteriormente se enfatizó en el tribunal. Los resultados de toxicología eliminaron cualquier duda sobre la incapacidad. La concentración de alcohol en sangre de Kamarowski era casi 3 veces superior al límite legal, un nivel asociado con una pérdida importante del control motor y del juicio. La fiscalía presentó esto junto con el análisis de velocidad y las condiciones de la carretera y el testimonio de expertos para demostrar que el accidente era evitable, era prevenible en cada etapa. La lista de cargos reflejaba esta gravedad, incluyendo el delito grave de conducir bajo los efectos del alcohol, con resultado de muerte y lesiones corporales graves, cada uno con una considerable condena de prisión. En el tribunal, los familiares describieron el daño duradero que quedó después de la noche fatal. Los familiares de Miller describieron un futuro de hitos que nunca ocurrirían, mientras que las lesiones de Hutchinson se detallaron en informes médicos que mostraban daño físico y emocional permanente. El juez destacó que no se trató de un lapsus fugaz, sino de una serie de decisiones tomadas durante horas. Un acuerdo de culpabilidad evitó que las familias fueran a juicio, pero aún así resultó en una larga sentencia. Kamarowski fue condenado a décadas de prisión, un reconocimiento legal de que la imprudencia a este nivel se considera violencia por ley. Número 7. Jessica Aho. El caso de Jessica Aho atrajo gran atención en Miami por su oportunidad y su carga emocional. En abril de 2016, Aho se saltó un semáforo en rojo y chocó contra el vehículo de Naji El-Koti, de 48 años, quien se dirigía al trabajo apenas 2 días antes de su boda. La colisión resultó fatal. Los detalles de ese accidente matutino revelan una escena de profunda imprudencia. Según el Departamento de Policía de Miami-Dade, Aho conducía su Hyundai Sonata 2011 a alta velocidad cuando se saltó un semáforo en rojo en la intersección de la avenida S. Watt 127 y la calle S. Watt 120, colisionando con el Toyota Prius de El-Koti. El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos continuaron su marcha y chocaron contra un tercer vehículo detenido cerca, convirtiendo un trágico accidente entre 2 vehículos en una colisión múltiple.
Los servicios de emergencia trasladaron a El Coti en helicóptero al Centro Regional de Trauma de Kendall, pero posteriormente falleció a causa de sus heridas. Ajo y el conductor del tercer vehículo sufrieron lesiones que no pusieron en peligro su vida. Los investigadores sospecharon que Ajo estaba bajo los efectos del alcohol casi de inmediato. Los análisis de sangre realizados poco después del accidente mostraron que su nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces superior al límite legal, y un análisis posterior confirmó la presencia de cocaína en su organismo, lo que reforzó la sensación de negligencia grave al volante. Además del cargo de homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol, la policía también la citó por homicidio vehicular, conducción temeraria, conducir bajo los efectos del alcohol con lesiones corporales graves y posesión de cocaína. En el caso penal subsiguiente, la Fiscalía preparó un expediente sólido basándose en grabaciones de cámaras de tráfico, análisis toxicológicos y expertos en reconstrucción de accidentes que describieron la secuencia de los hechos de aquella fatídica noche. Los abogados defensores inicialmente consideraron solicitar clemencia, alegando sus problemas de adicción y el remordimiento expresado por ella. Aún así, las pruebas les dejaron con opciones estratégicas limitadas, ya que Ajo se enfrentaba a años de cárcel. Cuando el asunto llegó a los tribunales, el costo humano se hizo inevitable. La viuda de El Coti, Jihan Haidar, presentó una declaración conmovedora en la que describió el cruel giro que supuso que las flores elegidas para la boda planeada se colocaran en el funeral de él. Habló de los momentos que nunca llegarían: cumpleaños, aniversarios, hijos, y del profundo vacío que dejó en su vida. Otros testigos, incluyendo amigos y familiares de ambas partes, ofrecieron descripciones contradictorias. Algunos destacaron el remordimiento de Ajo y sus esfuerzos por recuperarse, mientras que otros insistieron en que su juventud no justificaba tan flagrante desprecio por la seguridad. El juez, Richard Hirsch, finalmente sopesó esas súplicas emocionales con los requisitos legales. La ley de Florida establece una pena mínima obligatoria por homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol, y a pesar de los argumentos a favor de una pena reducida, se negó a desviarse de las directrices recomendadas. Ajo recibió una condena de 10 años y medio en una prisión estatal, seguida de 9 años de libertad condicional, tratamiento obligatorio por abuso de sustancias y 500 horas de servicio comunitario, lo que refleja tanto la gravedad de sus acciones como el intento del sistema legal de imponer consecuencias proporcionales. Número 6. Felicia Sunshine Lasso. El caso de Felicia Sunshine Lasso se desarrolló en Dearborn, Michigan, tras un choque a alta velocidad que causó la muerte de la Dra. Ghada Mustafa, una respetada médica y madre de 3 niños pequeños. En julio de 2024, Lasso se saltó un semáforo en rojo a aproximadamente 188 km por hora en una zona de 35 millas por hora. El impacto fue inmediato y mortal. Los investigadores reconstruyeron el accidente utilizando datos de semáforos, análisis de daños del vehículo y grabadoras de datos de eventos. Los hallazgos no dieron lugar a dudas. El exceso de velocidad y la imprudencia temeraria ante las normas de tráfico causaron la colisión. La Fiscalía destacó que la intersección estaba bien señalizada y la visibilidad era clara. Durante la sentencia, el tribunal escuchó declaraciones que describían la dedicación de la Dra. Mustafa a su familia y comunidad. Lasso expresó arrepentimiento, pero el juez se centró en la disuasión y la seguridad pública. Fue condenada a una pena de prisión de entre 6 y 15 años. Para la familia de la víctima, la sentencia no pudo compensar lo perdido. Número 5. Jordan Foose. El caso de Jordan Foose demostró cómo el exceso de velocidad, combinado con la intoxicación, transforma un vehículo en un arma mortal. Las cámaras de vigilancia de tráfico captaron a Foose conduciendo un sedán Infiniti a velocidades de entre 148 y 173 km por hora en una zona con límite de 72 km por hora. Momentos después, se saltó un semáforo en rojo y chocó contra un vehículo en el que viajaban una madre y su hijo de 6 años, Santiago Mandreón. La colisión fue insalvable para el niño. Los investigadores documentaron fuerzas de impacto extremas, consistentes con la conducción a alta velocidad,
Mientras que los informes toxicológicos mostraron que el nivel de alcohol en sangre de Foose era casi 3 veces superior al límite legal. La fiscalía lo acusó de homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol, basándose en pruebas de video, reconstrucción forense y análisis químicos. Durante la sentencia, el tribunal se enfrentó a los límites legales establecidos por el Código Penal de Florida. A pesar de la gravedad del daño, el juez impuso la pena más baja permitida por la ley, 14 años de prisión. Número 4. Michael Ryan. La condena de Michael Ryan surgió tras una colisión fatal en sentido contrario que expuso las consecuencias letales de la conducción imprudente y en estado de ebriedad en la vía pública. Conduciendo una Toyota Tacoma en sentido contrario en una carretera estatal de Florida, Ryan chocó de frente con una Toyota Tundra con 6 ocupantes a bordo. La fuerza del choque causó la muerte de 3 personas, entre ellas gemelos nonatos y su tío, mientras que otras sufrieron lesiones que les cambiaron la vida. Los expertos en reconstrucción de accidentes testificaron que el ángulo de la colisión, la posición de los vehículos y las marcas viales dejaban pocas dudas de que Ryan circulaba en sentido contrario al tráfico. Las pruebas médicas confirmaron la hospitalización prolongada de los supervivientes, que incluyó cirugías extensas y cuidados intensivos. La fiscalía presentó 3 cargos de homicidio vehicular, haciendo hincapié en la previsibilidad de los daños cuando un conductor ignora la dirección de la carretera. En la sentencia, el tribunal reconoció la expresión de remordimiento de Ryan, pero aclaró un principio legal crucial: el arrepentimiento no revierte las consecuencias. El juez señaló que la sentencia debe reflejar la disuasión y la seguridad pública, no solo la emoción. Ryan fue sentenciado a 41 años de prisión, una pena diseñada para reflejar la magnitud de la pérdida. Cuando una sola decisión viola todas las normas de tránsito, ¿cuánta clemencia puede ofrecer la ley? Número 3. Jennifer Savior. El caso de Jennifer Savior se diferenciaba de los demás en un aspecto crucial. No solo implicaba conducir bajo los efectos del alcohol, sino también abandono. En 2018, Xavier conducía por la Interestatal 5 cerca de San Diego, después de beber cuando su vehículo se salió de la carretera y se precipitó a un canal inundado. Dentro del coche estaba su mejor amiga, Sydney Waller, de 21 años. Xavier logró escapar del vehículo sumergido. En lugar de llamar a emergencias o intentar ayudar, huyó del lugar. Los servicios de emergencia llegaron más tarde y encontraron el coche sumergido, con Waller aún atrapada dentro. Fue rescatada y trasladada al hospital, pero falleció días después a causa de las heridas. La fiscalía acusó a Xavier de homicidio en segundo grado, conducir bajo los efectos del alcohol con lesiones y atropello, y fuga con resultado de muerte. El jurado se centró principalmente en la decisión de irse, considerándola un acto consciente y no solo pánico. En la sentencia, el juez impuso una pena de entre 19 años y cadena perpetua, que posteriormente aumentó a 23 años y cadena perpetua. Número 2. Blake Tellman. Blake Tellman tenía tan solo 22 años cuando una serie de decisiones imprudentes acabaron con la vida de Donna Chen, enfermera de 53 años, esposa y madre de 3 hijos. El día del incidente, Tellman había bebido en exceso, hecho confirmado posteriormente por pruebas toxicológicas que mostraron una concentración de alcohol en sangre casi 3 veces superior al límite legal. Lo que hizo el caso particularmente preocupante fue la secuencia de acontecimientos que siguieron. Los registros judiciales indican que Tellman ya había chocado su vehículo una vez esa noche. En lugar de detenerse o buscar ayuda, huyó del lugar y continuó conduciendo. Minutos después, mientras conducía a exceso de velocidad, perdió el control de su vehículo, se salió de la carretera y atropelló a Donna Chen mientras corría. El impacto fue mortal. Durante la sentencia, la fiscalía enfatizó que no se trató de un solo error, sino de una serie de decisiones conscientes. La defensa destacó el arrepentimiento de Tellman y su falta de antecedentes violentos. El juez reconoció sus disculpas, pero insistió en su responsabilidad. Tellman fue sentenciado a 15 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. Número 1. Taylor Moyes. La condena de Taylor Moyes se originó en uno de los casos de exceso de velocidad más extremos presentados en un tribunal de Dewey de Florida.
Los investigadores determinaron que Moise conducía aproximadamente a 109 millas por hora en una zona de 35 millas por hora cuando su vehículo atropelló al ciclista Joshua Kidd en Tampa. La velocidad por sí sola garantizaba que no habría posibilidad alguna de supervivencia. Los analistas de accidentes se basaron en datos del vehículo, mediciones de la calzada y cálculos del impacto para determinar la velocidad. Los informes toxicológicos confirmaron la presencia de alcohol en el momento de la colisión. La fiscalía argumentó que la combinación de intoxicación y exceso de velocidad cumplía los requisitos legales para homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol, enfatizando que el peligro era evidente mucho antes del impacto. Durante la sentencia, el emotivo testimonio de la familia de la víctima subrayó el costo más amplio del crimen, la pérdida de un hijo, un hermano y un futuro. Moyes sufrió visiblemente mientras el tribunal revisaba las conclusiones del médico forense y el daño permanente causado. El juez lo condenó a 12 años de prisión, seguidos de 11 años de libertad condicional. El caso deja una pregunta escalofriante. Cuando la velocidad alcanza ese nivel, ¿es imprudencia o una apuesta consciente por la vida humana?